Muy buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestres Hakel Zeus Induceus y Samael Joad Bador Beor. Hoy, en voz del venerable maestro Arcón. Adelante, maestro, con su saludo. Le oímos. Bueno, pues mientras tanto, el venerable maestro Arcón tiene oportunidad de resolver algunas, algunas cositas del audio. Vamos a... Estamos dando a los miembros de esta sala Tu Sacra Sexualidad. Saludo muy especial, venerable maestra Barrio del Ser y todos los seres que están presentes en la sala, también a los seres que ayudan a edificar las promos, a los seres que sirven de anfitriones o coanfitriones. Y claro, este estudio es un estudio basado en las doctrinas de nuestros venerables maestros, el venerable maestro Hakelium Zeus Induceus y el venerable maestro Samael Joab Batorbeor. Estaba hace unos minutos conversando con una hermana gnóstica que me decía que ella había asistido a un grupo de conferencias taoístas en la ciudad de Tunja, pero que le había llegado mucha información de, de cibernautas o de internet que algunos hermanos gnósticos le mandaban respecto. Entonces estábamos hablando con esta hermana gnóstica que nos decía que a ella le llegaba mucha información por internet donde hablaban muchísimas cosas negativas de nosotros. Entonces tuve que decirle precisamente eso, que las emociones ingresan al organismo por una puerta que ha sido llamada o es llamada esotéricamente la puerta emocional, que es el plexo solar. Por allí entran todas las impresiones y que así uno esté alerta, debe tener mucho cuidado porque hay muchísima información cruzada que a veces llega con desinformación, o sea, con muchísimos datos que son completamente ajenos a la verdad, pero que sabemos que hay personas que emocionalmente están desequilibrados y ellos sufren mucho, sufren del verbo sufrir, sufren demasiado cuando descubren que otras personas están superando lo que ellos no quisieron superar, o lo que les quedó grande, o lo que les implica trato interno y que ellos sufren por ese proceso. O sea, hay muchísima tendencia emocional a la creencia, o sea, a depositar todas las expectativas en una esperanza vana, en una ilusión vana en la cual las personas esperan que una institución, un maestro, una, una filosofía les cambie la vida solo por pertenecer a ella en forma presencial o en simpatizante, en el grado de simpatizante. Tenemos que reconocer que esto nunca lleva a una persona al despertar de la conciencia o a apropiar los beneficios que trae el estudio de una ciencia convertida en conciencia. Entonces le dije, bueno, su merced estuvo en muchas conferencias, ¿qué de lo que aprendió en la doctrina taoísta practicó para que considere que de pronto las cosas negativas, mentirosas que ha oído en el Internet sean ciertas y haya tenido que desistir de seguir estudiando el avance o el progreso espiritual? Entonces me confesó que eran unos amigos gnósticos muy allegados a ella, que la estimaban bastante y que le habían dicho que la habían asustado, literalmente me lo dijo, me asustaron porque me dijeron muchas cosas
que son feas. Eso es precisamente la falta de transformación emocional que muchas personas pueden tener en un momento dado. Si tú vives con tu esposa o tu esposo, con tu mamá o tu papá, tus hermanos, tienen un proyecto de vida claro, lo están desarrollando en equipo, han visto o hemos visto los avances, los progresos, los beneficios que estamos recibiendo, ¿cómo permitir siquiera un leve comentario que desdicienta o contradiga o mienta al respecto de lo que estamos haciendo adentro en casa? Es obvio que uno debe ponerse en una postura muy radical, muy categórica, de un carácter de respeto, sin dejarse sacar de las casillas, pero ubicarse en un punto donde se explique, bueno, por favor, respeten, esto no es una familia de chismosos, no aceptamos el chisme. Si es que algo tienen que corregirnos, por favor, fundamentense en elementos probatorios reales y no en chismes que contó el uno, que dijo el otro, que me dijo el amigo. ¿Qué descubrí al final? Que la gente por las amistades tiende a ser muy susceptible. ¿Y por qué la persona por las amistades tiende a ser muy susceptible? Porque está identificado con el mundo exterior y ha perdido el enfoque del mundo interno, o sea, la autoobservación, la autoobservación, la autovigilancia. Porque la verdad, el mundo exterior es muy fascinante, el mundo exterior es muy emocionalmente ilusorio, sensual y mueve mucha energía. Si uno no tiene introyección, no tiene autoobservación, es muy fácil que cualquier chisme lo pueda catalogar como posiblemente una verdad. Pero revisándose uno por dentro, cuando una persona lleva trae un chisme, uno se da cuenta que las personas están identificadas con el mundo externo y no están tratando o no estamos trabajando sobre sí mismos. Precisamente en el estudio emocional existe algo que menestemos todos laborar para que las emociones no maten a una persona. ¿Por qué? Porque existe en la tierra algo que se llama la presunción de inocencia. Y ese derecho humano que se llama la presunción de inocencia es que se presume que todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Entonces, de ese derecho todos debemos ser respetuosos. Y cuando hablamos que se demuestre, no es porque apareció una persona diciendo, sí, yo lo vi, solamente. Tenemos que mirar ese que dice, yo lo vi, cómo es su conducta, cómo es su acción, cómo es su ejemplo, cómo es su vida. Si goza de credibilidad o es otra víctima del que oí que me dijeron que me contaron. Entonces, este tema de las emociones nos permite estudiar las emociones que matan, estudiar el desapego. ¿Qué es el desapego? El desapego es separarse del ego, o sea, dar la posibilidad de descubrir la verdad por su propia cuenta o por nuestra propia cuenta, basado en las pruebas evidentes y no en los chismes repetidos. Entonces le dije a esta niña, a esta muchacha gnóstica, que si ella había visto alguna conducta reprochable en lo que nos conoció a nosotros cuando estuvimos conviviendo, mm, haciendo el estudio, en las conferencias, en los lugares, en los paseos que estuvo con nosotros, y que si había visto algo, pues era la hora para que nos lo dijera y empezar a hacer correctivos del tema si ella nos quería ayudar. Y nos confesó que no, que ella había visto todo bien, pero que sus amigos pues, le habían dicho muchas cosas y pues ella estaba asustada. Qué peligro es tener amigos chismosos, porque emocionalmente pueden matar el camino espiritual de un ser humano. ¿Y por qué? Porque a veces la persona en medio de la alegría, del jolgorio, del comentario va, el comentario viene, no se detiene o no nos detenemos a revisar, espere, ¿qué beneficios tengo, recibo o doy
si le pongo cuidado a este comentario o a este chisme? ¿Qué beneficios tiene la persona que lo está soltando, lo está diciendo, lo está comunicando, lo está publicando, lo está repitiendo? Y cuando uno empieza a estudiar la esencia de esos dos aspectos, descubre que la persona está imbuida por el ego y su centro intelectual está manejado en ese momento por demonios que están siendo descargadores de la energía vital de esa persona. Desapegarse es muy importante. ¿Y qué es desapegarse? Cuando uno tiene amistades, uno tiene que desapegarse hasta las amistades. ¿Y cómo uno se desapega de las amistades? Evitando entrar en el grupo del compinche. El grupo del compinche es diferente al de las amistades. La amistad es aquella que nos construye, aquella que nos ayuda a crecer, aquella que nos interioriza o nos llama a buscarnos más hacia adentro y a ser mejores personas, aquella que nos ayuda a emplear el tiempo en un proceso edificante, creativo, positivo, aquella persona que está buscando no robarnos el tiempo ni que le robemos el tiempo y que por el contrario se asoma por su boca, por sus ojos, por sus acciones, la presencia de Dios en querer aportar lo mejor que pueda. El compinche no, el compinche es entre más chismes tenga, entre más pueda distraer la atención de la persona, entre más pueda desenfocarlo de la vida espiritual, entre más lo haga caer en errores y que se iguale en los errores que quizás el grupo está cometiendo o un grupito, un compinche están cometiendo, entonces eso a ellos les emociona y mueren en ese, en esa ingesta o en esa indigestión emocional. Cuando digo mueren, estoy diciendo es porque las personas mismas terminan fastidiadas y al final del caso lo que hacen es alejarse cada vez más de las personas buenas o de las buenas personas porque están generando afinidad con personas de energía densa, energía oscura, energía negativa. El desapego, ¿qué implica? El desapego implica, como el maestro Kelly Zeus nos hizo las terapias de desapego cuando recién conocimos la doctrina. El maestre Kelly, un ser despierto, un maestro ejemplar en el sentido más grande de la palabra, nos mostraba con sus hechos que el maestro no sacaba tiempo para ver chismes, más aún cuando habían personas que llegaban con chismes o con datos, el maestro interrogaba en una forma prudente, en una forma objetiva, el origen de la información o la deformación o los formes que se estaban emitiendo. Entonces, el maestro fue muy categórico que si la persona tenía tiempo para gastar en chismes o en habladurías, debía buscar otro lugar de trabajo porque la Induapis, donde estábamos laborando, era una industria para crecer física, moral y espiritualmente, no para matar el tiempo en cosas que se desperdician o que nos hacen desperdiciar un buen tiempo, un buen espacio, un buen lugar, una buena persona. ¿Y cómo hizo el maestro el desapego de nosotros? ¿Cómo generó la terapia de desapego? Y es que los apegos más fuertes son de tipo familiar, sí, así como lo oye. O sea, el hecho de que uno tenga una mamá, un papá, unos hermanos, que quizás en medio de sus búsquedas de protección del núcleo familiar, a veces no quieren que uno progrese, sino que uno se iguale a ellos y se comporte similar a como ellos se comportan y a lo que ellos interpretan que es lo bueno o lo sano, lo bonito, como llaman ellos, lo chévere, y que la persona que no se acomode a sus gustos le llaman antichévere, o sea, que no se ha vendido, no ha vendido su conciencia a la mente común del conglomerado o del grupo. Entonces, ¿el maestro qué hizo? El maestro nos sacó del núcleo familiar, de la mente común del núcleo familiar y nos hizo mirar la diferencia de la mente individual a la mente colectiva. Existen mentes colectivas que, claro, ayudan mucho,
cuando son edificantes, cuando son progresistas, cuando son correctivas o de crítica constructiva y que va a favor del desarrollo, del progreso de nosotros. Cuando el maestro nos separó del seno familiar, personalmente les confieso, para mí fue muy duro, muy duro. ¿Por qué? Porque fue una separación voluntaria, pero el maestro lo hacía con mucha inteligencia, porque la mayoría de los seres humanos somos muy apegados al nexo familiar y no podemos decir que es que la familia sea mala, no, pero hay que sopesar con conciencia si el aporte de la familia nos está favoreciendo a ser mejores personas o quizás estamos en la misma onda dionisiaca, en la misma forma emocional y mental en que ellos están y quizás identificándonos con los mismos errores de ellos o quizás con buenas acciones de ellos. Eso nos toca revisarlo. Cuando el maestro me preguntó y nos dijo que la mejor forma de progresar era seleccionar las amistades, entonces me preguntó que cuántas amistades tenía yo o amigos en esa época, era el lenguaje que el maestro usó, ¿cuántos amigos tienes tú? Y la verdad, yo hice una lista y tenía más de 60 amigos que consideraba amigos. Entonces el maestro Kelly Zeus me explicó la diferencia entre amigo y compinche, que es un enemigo infiltrado, camuflado entre las personas que sonríen con nosotros, personas que parece que fueran de simpatía y afinidad con nosotros, pero que en el fondo no lo son. No lo son. Hacen mucho daño, pero con sonrisas en el rostro pueden estar ahí, ocupando un espacio y capitalizando oportunidades para hacernos decrecer. Y quizás nosotros a ellos, si ellos no están pendientes de cuál es la conducta nuestra y si estamos haciéndolos crecer o no, en lo bueno y en lo justo. Entonces, cuando el maestro me explicó, o nos explicó, que la amistad verdadera generaba un progreso y un avance en forma integral en nosotros, en la forma de pensar, de sentir, de actuar y éramos mejores, el tiempo aprovechado, las costumbres, las buenas acciones o acciones. Al final quedé solo con tres amistades quedé. Cuando digo quedé no es porque las otras se fueran o no se fueran, sino porque basado en la enseñanza que un maestro despierto me dio o nos dio, descubrí que yo no tenía amistades de verdad, tenía un poco de compinches, enemigos que se revolvían o que yo me revolvía con ellos y tan mal era un enemigo de ellos porque nunca los corregía, no era, no era mi nivel para ayudarlos. Cuando el maestro me permitió ver eso, entonces yo empecé a mirar que los seres que de verdad me aportaban y me ayudaban a ser mejor persona eran tres muchachos, uno que me invitaba a entrenar karate do, otro que me invitaba a leer a una biblioteca y otro que me invitaba a los grupos juveniles adventistas. Esos fueron mis tres amistades que quedaron dentro de las demás de 60 que tenía. Emocionalmente una persona puede morirse y puede matarse o asesinarse a sí mismo, suicidarse, cuando falta la compañía interna del ser porque la persona no consulta, no se interioriza y queda fascinado con el mundo exterior y el mundo exterior generalmente lo matiza el ego, lo pinta el ego, lo maquilla el ego y claro, de esos 7 defectos que derivan miles más, empiezan a haber emociones que generan placeres y los placeres generan adicciones y es muy poca los placeres que Dios quiere para los seres humanos y que la humanidad nos ofrece o que la humanidad brinda. Esto me permitió, o nos permitió identificar y cuando me zafé de ese núcleo, uy, me di cuenta que de verdad es complejo porque uno tiene una especie de soga, de lazo que se llama karma colectivo, karma de barrio, karma de ciudad o karma municipal, karma departamental, karma estatal, karma planetario. Hay una cantidad
de elementos que nos van encerrando y como la araña nos van envolviendo y uno no se da cuenta, no se da cuenta, hasta que rompe ese hilo o esos hilos con la autoconciencia, con la autorreflexel, con la autocrítica, con la autoevaluación o autoevaluación de lo que estamos haciendo, con la autoobservación. Claro, cuando el maestro me sacó de ese núcleo y me manda a otro lugar, me interna en un lugar a ser administrador de unos puntos de oferta de productos saludables que eran derivados de las abejas. Yo era un pelado, un joven, que estaba terminando mi bachillerato en aquellos días y que me tocó como una especie de ermitaño ir a vivir a un apartamento campesino, por decir así, campestre, donde mis muros eran unas tablas, oiga, se bien, unas tablas, orillos de árboles, un techo de zinc, de hoja metálica, y el espacio que yo tenía para vivir era 2 metros de ancho por 3 metros de largo. Ese era mi espacio. Allí colgaba un bombillito en un socket o un Benjamín que podía con un botoncito que tiene girarlo y suprimir la luz o apagarlo, como el mundo llama. Y mi cómodo lecho de reposo era una esterilla o lo que llaman una estera o un petate. Es un objeto que se elabora con fibras vegetales. Tenía 2 cobijitas de hilo. El clima ya era templado. La ciudad se llamaba Río Negro, Santander. Y el maestro ubicó unas colmenas ahí cerca de ese punto, al lado del apartaciertico que yo tenía o del espaciecito que tenía, de ese cuartico que tenía, estaba una especie de kiosco de más o menos 3 metros de ancho por 3 de largo o 3 por 4 más o más, donde había una mesa y allí había un banquito y se exhibían diferentes tipos de mieles de abejas que el maestro me llevaba en botellas que ya estaban previamente etiquetadas e identificadas con la clase de néctar que había en esas botellas, néctar de flores. Ese era mi espacio de vivienda y de labor. Entonces, el maestro me sugirió que para que pudiera concentrarme en las dos labores, estudiar y laborar, que me pasara la jornada nocturna a estudiar el bachillerato nocturno. Y eso otro desapego, porque tuve que zafarme de los estudiantes de la jornada diurna donde antes estudiaba y pasar a convivir con un grupo nuevo de muchachos de esa misma institución, pero en el horario nocturno. Y empecé, o sea, mi vida, el desapego que el maestro me estaba enseñando, me brindó que uno debe cambiar de frecuencia, cambiar de esquemas para autodescubrirse. Después, cuando ya me había separado del compinche del barrio, del compinche de la ciudad, del compinche de los estudiantes en el ejido colegio donde estudiaba, del compinche de mis hermanos genéticos, hasta de mi mamá, que era la única que estaba viva en aquellos días, porque mi papá ya había fallecido, había desencarnado. Entonces, el maestro me dio el empujón mayor. Sí, el empujón mayor es que me sacó de la ciudad, del departamento y me mandó a otro departamento en Colombia que se llama Antioquia. En ese lugar pude conocer nuevas personas en un espacio muy diferente, un clima muy distinto y de verdad fue una terapia de desapego que me ayudó a interiorizarme más, donde uno siente la fuerza de la maestra Soledad y donde uno empieza a explorarse más
en todas las bondades que Dios le ha dado y en todos los defectos que tenemos. Y uno empieza a generar un porcentaje de autocrítica positiva, que es a descubrir, ya no tiene tiempo para perder, ya ese tiempo lo está usando o lo estamos usando forzosamente para mirar en qué debemos aprovecharlo para cubrir todas las actividades que uno meneste para vivir una vida organizada, porque en el hogar la mamá le hace a uno la comida o el alicierto, le lava la ropa, le aplancha la ropa, le organiza la ropa, la barre y le trapea la alcoba, la cama y todo queda tendido muy bonito. O sea, uno sinceramente por es un mal enfoque la educación de los padres. Benditos sean nuestros padres que ellos se esforzaron por ayudarnos a educar, pero hoy Haití no tenían la conciencia de una educación que Dios ubica, que el Padre ubica, que el Cristo ubica dentro de un seno de un hogar cuando hay compromiso espiritual. Un padre una madre que suplen todas las necesidades de los hijos no saben cuánto daño nos hacen o cuánto daño les hacen los padres a los hijos o nosotros recibimos no por mala intención, porque benditos sean nuestros padres que tanto nos dieron, pero esa es la conciencia que ellos tenían y ellos entendían que esa era la mejor forma, pero un hijo debe aprender. Cuando ya me vi solo y me di cuenta que yo no sabía lavar mi ropa y que tuve que empezar a improvisar, empezar a aprender en la marcha y que me quedaba mal lavada la ropa, me quedaba mal enjuagada. Cuando se secaba veía que eso, cuya ropa quedaba horrible. Entonces uno empieza a corregir y a buscar un método que haga que la ropa quede más limpia y muchos otros aspectos, igual en la cocina, uno de los primeros platos que hizo o trató de hacer eran menjurjes, pero horribles, horribles. ¿Y por qué? Porque no había un entrenamiento. Nuestros padres se esforzaron por darnos a lo que a su forma de ver entendían cómo educar a un hijo, pero faltó, porque un hijo, todo hijo debe aprender a cocinar, obviamente que sí. Todo hijo debe aprender a lavar los platos, a lavar su ropa, a organizar su alcoba, a tener horarios responsables, a saber administrar el poco o mucho dinero que le den, a ser responsable con los deberes que tenemos para poder merecer los derechos. Todo ello genera una digestión emocional adecuada. Cuando no hay educación interna, no hay autoobservación, no hay técnicas de dominio de la mente humana o de observación de la mente, de disciplina mental, se vuelve un caos. La vida es como una veleta en medio del océano, que si la corriente del oeste va para el oeste, para el este, para allá se va, y que si luego cambió del este al poniente, al norte, para allá se va, y la verdad se pierde, naufraga en cualquier cambio de aire o de vientos, y puede ser mortal. Pues así es la vida de una persona cuando no tiene una disciplina mental, una disciplina emocional, una disciplina espiritual, un enfoque de la fuerza de voluntad para progresar. Bendita sea la doctrina, benditos sean nuestros maestros que nos brindaron esa opción. Y hoy vemos la gran diferencia, benditos sean esos días en que llorábamos por el desapego, porque es que el sufrimiento que genera el ego cuando uno se está separando de él genera como un chicle que no se separa y que sigue estirándose y ahí sigue, que como un elástico quiere alargarse pero no zafarse. Pero cuando se logran con la conciencia romper esas adicciones, esos apegos, esas malas conexiones, nace el Cristo en nosotros, se empiezan a ser un niño espiritual y claro, toda la vida seguiremos con la posibilidad de crecer o de poder crecer más. Esto de las emociones es una invitación a sus mercedes, el tema que la maestra sugirió, la maestra arriba al ser, de las emociones que matan. ¿Por qué? Porque hay emociones que no son tan intensamente fatídicas, pero que en una forma muy sutil nos van exterminando, sí, nos van acabando, nos van consumiendo.
y se vuelven vicios, se generan manías. Me acuerdo, y quizás a su merced también le pasó, cuando salíamos, pues después de llegar de estudiar en la casa, en la escuela, uno tiene muchos tiempos libres y que a veces por no haber una disciplina adecuada en casa, un orden, pues uno de hijo queda como muy suelto, que haga las tareas y ya cumplió con su trabajo, entonces puede ir a jugar, puede ir a matar el tiempo, a pasar el tiempo. Pero resulta y sucede que me iba a encontrar con los amiguitos, o los compinches, y a veces salían unas ideas que no eran malas, ¿sí? Vamos a hacer un concurso de las tablas de multiplicar. Entonces, a ver, 4 por 5, 6 por 4. Y claro, aparecían cosas positivas. Era la capital del departamento del Chocó, la capital de La Guajira, y jugábamos, y era algo que podía edificar. Empero a veces, uno que otro malandro del grupo, siempre hay defectos que buscan ser los líderes de la pandilla, aparecía, vamos a partir bombillos. Oye, ¿cómo le parece? Un demonio de esos proponía que vamos a partir bombillos. Y no era a partir bombillos nuestros, no señores, era ir a partir bombillos al barrio vecino de la gente vecina, y para nosotros era una emoción, una picardía, unas emociones, unos deseos de hacer el mal y celebrarlo con sonrisas y carcajadas, sarcasmos y burlas. Eso es perverso. Es el inicio de un malandro, de un delincuente que considera que es un jueguito lo que está haciendo. Sí, así como lo oye. ¿Cuántos errores cometimos en la infancia y en la juventud porque considerábamos que era una simple emoción y que no iba a pasar nada grave? Por favor, partir un bombillo es un robo, es un atraco, es suprimirle un servicio o un servicio el uso de un artefacto que sirve para iluminar el espacio y que significó un costo. Ese costo significó trabajar, esforzarse para que en medio de una picardía, unos malandros, unos ladrones que éramos nosotros de niños, ir a partir el bombillo y salir corriendo y que no nos pillaron y que, uy, ¿cuántos partimos? 7 bombillos. ¡Ah! Y eso nos parecía, mejor dicho, algo sensacional. Esas son las emociones que matan el alma en cámara lenta, pero la van matando. Por allá apareció otro que no, que vamos a donde las peladitas, que aquellas que hay unas chinitas que les gusta jugar a la botella, entonces jugamos a la botella y que entonces si el pico de la botella cae para un lado, en un lado se hacen las mujeres, en otro lado se hacen los hombres, y entonces la botella va a quedar obligatoriamente señalando un lado para las damas y el asiento para el varón. Entonces el asiento que va apuntando para Enrique y la punta para Carmenza. Entonces Carmenza y Enrique tienen que dar un pico. Juegos de esos, uy, cuántos. Y que uno resulta haciendo malandrerías, cruzando microbios, cruzando quizás enfermedades, cruzando emociones negativas, defectos, yoes. Y para la inconsciencia eso es un juego más y no más. No se dimensiona cuando se está soñando las consecuencias de ello. Y claro, para la gente dice, es que somos felices. Oye, ¿será verdad que éramos felices? ¿O estábamos contentos? Contento una persona que está en tentación, metida en la tentación y no se da cuenta. Está metido en la tentación del mal y no sabe que está siendo enredado y perjudicado y perjudicando a otros. Esas emociones son el fruto del estar dormido y estar indisciplinado mentalmente. No hay un temor de Dios que nos lleve a pensar, espere, ¿qué tal que fuera el bombillo de mi casa? El que fueran a partir, me gustaría. El otro era el jueguito de timbremos y salgamos corriendo. Y claro, timbre, y la gente sale a abrir porque se supone que es alguien que va a necesitar que le abran la puerta por algo que va a prestar o va a quererse formar. Y no, la picardía y salga corriendo y ríese con los amigos porque, uy, jaja, y salieron y no vieron a nadie. Eso es otra forma de robo del tiempo de la gente, del servicio, del timbre y demás.
Y eso va acumulando un lastre, una cáscara, una coraza que se va pegando al plano emocional, al plano mental, al plano de la voluntad de las personas y los va subiendo en una coraza que los va envolviendo o nos va envolviendo hasta que quedamos encerrados y encarcelados sin darnos cuenta. Por allá otro resultó el día, no aparecían muchachos que no, que vamos a bailar, que no, que vamos para minitecas, no, que vamos para donde los pelados aquellos y jugamos futbolín. Y claro, aparecen diferentes actividades que van agotando los recursos del alma, otros que vamos a masturbarnos, que vamos a mirar mujeres, que vamos a las piscinas a mirar las mujeres. Oiga, aparecen ideas emocionales horriblemente perversas que van descargando el alma, la van debilitando. Cuando hay tantas cosas bonitas por hacer, a hacer un paseo por el bosque con nuestros padres, con nuestros profesores, con nuestros vecinos. Vamos a estudiar qué plantas son las que hay en el bosque, qué árboles son, esas hojas para qué servirán, esas piedras para qué nos benefician, esos pajaritos tan hermosos de qué especie serán. Hay muchísimas actividades que pueden generar emociones que vivifican, o sea, que vitalizan el alma y la hacen más grande. Vamos a ayudar en la plaza de mercado a que las abuelitas, a llevarles el mercadito, ayudarlas a que no carguen eso en la espaldita. Vamos a ayudar a los vecinos a barrer la calle, los jardines. O sea, hay muchas cosas buenas que se pueden hacer y que obviamente nos llevarían y nos llevan a emocionarnos positivamente. ¿Cuántas? Vamos a abrir los fondos, maestra Barrio Alcer, para que los que están en la sala nos digan de algunas actividades que quizás en la actualidad se estén generando en las ciudades y que son emociones que matan, para poder estudiarlas y poderlas comprender y darle lecciones de apoyo a sus mercedes como papitos o padres o mamás, como encargados o tutores, adultos que tenemos a custodia quizás algunos sobrinos o personas niños que queden a nuestro cargo para saber administrar. Entonces, abramos, maestra Barribalcer, el estudio y vamos a oír qué nos dicen los seres que están en la sala, que hayan identificado allá en su ambiente, en su medio, elementos que quizás su merced puedan dar como alarma y que debamos evitar o que podamos enseñarle a evitar a nuestros semejantes, sobre todo a los niños y a los jóvenes. Adelante, maestra Barribalcer. Bueno, parece que la maestra Rivalcer está ocupadita. Vamos a abrir entonces los fondos, los que están en la sala, para que hagamos un diálogo, podamos estudiar este tema con más amplitud y sus mercedes también basados en su experiencia nos apoyen en este estudio. Adelante. ¿Qué elementos negativos, emociones que matan y que alrededor de su barrio, de su ciudad estén dándose y que quizás sirvan para que pongamos alarmas encendidas para que muchos niños y jóvenes eviten caer en esa problemática? Adelante. Buen día, buen dinero y excelente salud, venerable maestro Arcón. Soy la venerable maestra Chacdelea. Les saludo desde el país de Guatemala, del departamento de Quetzaltenango. Una de las emociones que matan para todos nos, pero un poco más para los adolescentes y los jóvenes, son las bromas o las palabras de doble sentido. Estar bromeando y diciendo cosas
en doble sentido, venerable maestro. Ese es mi porte. Maestra, su merced, ¿de dónde nos llama? ¿De qué ciudad o de qué país? Y un ejemplo así de lo que su merced nos quiere decir para que aprendamos y lo evitemos con nuestros jóvenes, nuestros niños, o ayudemos a alertar a los que tienen hijos. Adelante. Sí, gratísimas, maestro Arcón. Le saludo del departacierto en este mocierto desde San Cristóbal, Totonicapán, Guatemala. Un ejemplo que está muy común, venerable maestro, en los adolescentes y en la juventud que he visto y que se vive a diario es las palabras de doble sentido sexuales. Por ejemplo, a veces uno dice algo o dicen, hey, alcanzame una chamarra, ¿verdad? O habla de alguna cosa, dice que el más grueso. Eso sirvió para broma y para doble sentido, ¿verdad, maestro? Y que entonces, que le gusta el más grueso y que no sé qué. Y entonces a esas cosas, es a las que me refiero, maestro, y a las emociones que matan, pues que por estar ahí bromeando, esas emociones hacen a que uno caiga en esas cosas degenerativas. Entonces, ese sería el ejemplo, maestro. Excelente, maestra. Muy cierto. La forma del verbo destructivo a través de la mala intención en el doble sentido de la interpretación de las palabras. Es muy cierto. Eso no solo aplica con picardía, también aplica cuando tenemos mala impresión de lo que una persona dijo y se toma a mal algo que quizás es bueno, o se toma a bueno algo que quizás es malo, pero es más ventajoso cuando se toma a bien, claro, si las consecuencias no son nefastas. Pero qué peligro es que una impresión emocional de una persona sea completamente opuesta a la verdadera interpretación que está generando un autor. Qué peligro cuando una persona la impresión no la sabe traducir e interpreta al revés de lo que se le quiere decir, porque puede tomar algo como una ofensa cuando realmente no es una ofensa, o puede tomar una interpretación inadecuada de una frase y comunicar algo como llaman en el mundo del teléfono roto y pasar unos datos que no corresponden a lo que la persona realmente ha querido decir. Pero gratísima maestra por por su intervención y claro que sí, es un buen seguir oyendo a los seres que están en la sala, qué elementos sus mercedes han descubierto en el ambiente en que se mueven o en que quizás han tenido que pasar, así sea por unos instantes del día, y que identifiquen como emociones que puedan ser homicidas o asesinadoras del alma o de las buenas conductas del ser humano o de los niños, de los jóvenes. Adelante, estimados hermanos, vamos a ser más interactivos. Recuerden que interactuar es mutar. Las personas que interactúan positivamente emplean el tiempo en cosas positivas. Hombre, estamos edificando el tiempo y generando emociones positivas. Entonces, por favor, abramos los fonos y comuníquenos qué nos puede enseñar su merced de su entorno, qué tipo de emociones quizás matan, qué tipo de emociones quizás vivifican. Le estamos oyendo. Adelante. Maestro Arcón, Sí, madre, le estoy oyendo. Adelante. licencia, maestro, por la tardanza de mi contesta, pero por aquí me pasan el dato de lo que su merced me estaba preguntando. Y era que, si estoy en lo correcto, su merced preguntaba que cuál había sido el propósito de sugerir este tema, ¿cierto? No, madre, no estaba preguntando cuál era el propósito, sino que su merced abriera los fonos para que permitiera que el público en general opine de qué tipo de emociones, digamos, asesinas o mortales, negativas, han identificado en su entorno y que quizás aquí a todos nos puedan servir para que sirvan de alerta o advertencia, para que nuestros hijos, los niños o los jóvenes no caigan
a unos adultos no caigamos en esos errores que pueden llegar a ser destructivos para nuestra vida. Y si conocen emociones positivas también, nos digan, bueno, hemos identificado este tipo de emociones, es un buen ProAxel, un programa donde podemos ir a reconstruirnos o utilizar el tiempo para mejorar nuestra conducta, nuestro crecer espiritual. Adelante, maestro. Bueno, listo, licencia por la inexactitud en el dato, maestro. Debo decir que los fonos no se silencian o no se tiene bloqueada esa función, solo es menester con que cada uno de los que quieren hablar le den el clic digamos, en el dibujo del fono y ya entonces van a poder hablar libremente y claro, conservando el orden como siempre les ha caracterizado los seres que nos acompañan. Hasta aquí, maestro, gatísimas. Bueno, maestra, su merced por estar ahí y vamos a seguir dando la oportunidad de que el público ingrese a este estudio y lo hagamos un poquito más activo en la opinión de lo que ellos estén teniendo como experiencia ya en su entorno para aportar a este tema de qué emociones negativas o mortales han identificado en su entorno y quizás también qué emociones positivas, creativas han ubicado o identificado en su entorno. Adelante. Bien, venerables seres en la sala, les alentamos a que abran su fono y enriquezcan con sus portes. Adelante. Maestra, vamos a hacerlo en forma aleatoria, llamémoslo a título personal a los seres para que hagamos más interactiva la reunión en este hoy. Adelante. Maestra Rivalcer. Vamos a solicitarle al venerable David Esparabel que si tiene oportunidad, abra el fono y haga su valioso porte. Adelante. Bueno, vamos a mirar si de pronto al venerable Franklin le es posible abrir su fono para que se oiga su valioso porte. Adelante. A la venerable maestra Altálmida, si de pronto le es posible abrir su fono, le oímos. Buen día para todos. Esta tarde, pero más o más capté la idea del maestro Arcón. Bueno, lo que yo logro ver acá, yo me comunico desde Chile, es que los jóvenes no saben canalizar bien las emociones en cuanto a la frustración de las tareas o del logro de los objetivos. Y esto se está convirtiendo en dificultad que tenga un joven y ya crisis de pánico, inmediatamente lo medican con antidepresivo y eso se está dando es por el uso del internet, que lo están usando demasiado mal y ellos como tienen toda la inmediatez, entonces por medio del internet se les es imposible solucionar sus propios conflictos y ahí es donde caen en este tipo de frustraciones. Es lo que yo logro ver y que me da una pena, o sea, ya los chicos de hoy, en la época de nosotros jugábamos más, corríamos, teníamos juegos más sanos. Cambia ahora todo es el computador, la madre para poder
descansar, entre comillas, del hijo, le da un celular o un tablet, y esto es lo que estamos logrando en estos países con estos jóvenes. Ese sería mi aporte. Gratísimas, maestro, por su bondad de cada día enseñarnos, y a la maestra Rivarcet también. Ese sería. Maestra Altálmida, una preguntita, ¿su merced qué hace en los ratos o en los tiempos libres? Adelante. En los tiempos libres, maestro, hacer oficio. Hago oficio, entro a las conferencias, hago sacrógesis, y ahora voy a comenzar a estudiar, a hacer como un posgrado. Eso hago, maestro. Y ahora estaba pensando en entrar a ver si puedo ayudarle a la maestra Barribarcer en estas capacitaciones, porque hace rato que no ayudo en eso. Eso hago, maestro. Y también a veces, como me toca estar altergada de algunas cosas de mi madre, entonces hacer las vueltas que me corresponden hacer, que menesten ellas allá, y así. Eso, maestro. Gratísima, maestra Altálmida. Vamos a preguntarle a Jarfón. Jarfón es un empresario que vive en la ciudad de Santa Marta, el departamento del Magdalena, en Colombia, o en Cunditao. Vamos a preguntarle a ver si él puede hablar, si es que no está ocupado vendiendo pancitos, porque él tiene una panadería. Que nos diga él en sus tiempos libres, ¿qué hace en sus tiempos libres o qué emociones positivas fabrican o nutren su vida o qué emociones nefastas ha visto que en el entorno se mueven para que podamos estudiarlas y servir como advertencia para que los adultos las identifiquemos y ayudemos a nuestros muchachos y aún a los adultos. Adelante, venerable Jarfón, le estamos oyendo. Bueno, Jarfón parece que está ocupado también. Bueno, vamos a preguntarle entonces, hay un señor de El Salvador, creo que es él, se llama Franklin. Franklin de El Salvador o de Alturas es. Franklin, su merced, ¿qué nos puede decir al respecto? Ahí aparece un Héctor, Julio. Vamos a darle la palabra a Héctor. A ver, Héctor, su merced, ¿qué nos quiere decir al respecto? Adelante. Gratísimas. Bueno, pues opino que como estamos en un proceso de transformación espiritual, entonces lo más importante es cambiar esos estados negativos, pasarlos a positivos. Todas las impresiones que nos llegan, todo lo que haya a nuestro alrededor, lo que se nos presente, porque lo más importante hoy en día son los cambios que uno realice. Y de esos cambios vienen unos resultados. En la medida en que uno se va corrigiendo, pues va elevando el estado de conciencia. Uno va a estar en mejores condiciones. Pues hoy en día lo importante es llegar a un equilibrio de vida para uno poder y ser recto uno en sus cosas, para no cometer ninguna clase de transgresiones, para uno gozar de la tranquilidad, de esa armonía, de esa paz, porque prácticamente uno es al que le corresponde hacer el cambio, porque en algunos casos, como su merced hablaba anteriormente del chisme, pues sí, hay gente que a veces vive muy pendiente de la vida de uno. Entonces, es algo que en nuestro caso, pues prácticamente no se debe presentar, porque estamos en la búsqueda espiritual, autorrealizándonos como persona, adquiriendo un conocimiento, un aprendizaje para la vida, para mejorar nuestra parte cognitiva, porque todas esas expresiones negativas que a veces hacen, como el enemigo está en todas partes, entonces le lanzan a uno expresiones negativas
con el fin de destruirlo a uno cognitivamente. Pero entonces uno tiene esa, digamos, como dice en la Biblia, esa armadura de Dios para que esas expresiones pues no nos afecten. Entonces, uno le toca estar como en ese estado de alerta para saber captar y saber diferenciar. Muchas veces se presentan esos casos porque la gente carece de, quienes hacen esas expresiones carecen de orientación, pero uno no debe darles importancia porque uno es el que le corresponde hacer el cambio, uno ya está como en otro nivel y ya se da uno cuenta del estado, de los estados negativos. Entonces lo más importante es ir uno haciendo esos cambios positivos porque para poder uno estar en un buen nivel espiritual, porque ya la responsabilidad es directamente de cada cual, salir adelante por nuestros propios medios, sabernos desenvolver y también para no cometer es decir, no caer en errores, porque el error por lo general produce sufrimiento. Entonces, es mejor no estar uno en paz y no tener de pronto sentimientos de culpabilidad por haber hecho algo incorrecto. Entonces, sí me parece importante el tema del buen manejo de las emociones, esas emociones negativas, pues transformarlas en algo positivo, porque nos vamos a beneficiar con estos cambios que nosotros mismos realizamos. Y los resultados pues lo vamos viendo en la vida cotidiana. Bueno, está ahí. Gratísimas, hermano, por su valioso aporte. Su merced me dirá, venerable maestro Arcón, si continuamos preguntándole a los seres o continúa su merced con la disertación. Aquí tenemos una manito levantada. Maestro, licéncieme. Creo que tuvo Sí, su merced madre, una vamos a darle la palabra a Galo Chan. Claro que sí. Adelante, por favor. Adelante, maestro. Buen día, buen dinero, buena salud a todos los seres de la sala. Fraterno saludo a usted, maestro Arcolanda. Alcancé a conectarme hace unos minutitos más, pero el tema me pareció súper interesante acerca de cómo transformar las emociones. Entonces, quería preguntar cómo hacer este cambio, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, digamos, de un padre o de una madre, digamos, que viene otra persona y maltrató, hizo una cosa negativa con sea hijo o sea hija. Entonces, quiero saber ahí cómo esta persona puede hacer ese cambio, ¿no? De que hayan hecho algo súper negativo. Por decirle un secuestro, qué sé yo, cosas así, súper bastante complejas. Inclusive hay situaciones más complejas inclusive que esas. Entonces, ¿cómo esa persona puede hacer si tiene al frente esa otra persona? O sea, ¿cómo maneja ese tipo de emoción? O sea, ¿qué ejercicio en la mente tiene que hacer o en el corazón? Eso, maestro, gratísimas. Bueno, eso que su merced está preguntando, es muy bueno que su merced sepan que la doctrina taoísta
entrega alternativas para toda esta clase de acciones y reacciones. Los métodos están puestos, los maestros los enseñaron y los vamos a rebordar aquí. Voy a iniciar por uno. Resulta que en el plexo solar existe una barrera de protección que se llama plexol. Ahí en el plexo solar existen 4 cuadrantes abdominales que pronuncian un mantra que se llama plexol. Cuando su merced tensa el abdomen, o sea, lo aprieta, no con la mano, sino tensa muscular íntima, es una tensión muscular en la zona media umbilical, o sea, en el plexo solar. Cuando uno hace ese movimiento, se emite un mantra internamente, ese mantra se llama plexol. Cuando recibimos los secretos del manejo o de la transformación de las impresiones a partir de las runas llamadas los 7 ángeles, el maestro enseñaba que es muy importante el desarrollo físico del abdomen porque esta es la palanca del desarrollo emocional del abdomen. Y esta es la palanca para una disciplina mental. ¿Qué sucede? El ejercicio es sencillo. Inclusive en esta área de Colombia, algunos campesinos usan ese método. Cuando un perro ataca a una persona, muchos campesinos empuñan la mano izquierda y se la ponen tapando el ombligo. Esa acción que parece como, como si fuera una superstición, no es una superstición, es un secreto antiquísimo que los indígenas tenían, que consiste en tapar la salida de emociones por el plexo solar y la persona se serena inmediatamente y el animal cuando ve que la persona se serena y no tiene miedo, él huye. Pero si la persona suelta energía por el plexo, el animal lo percibe y ataca más rápido. El maestro Kelly nos enseñó, maestro Kelly Zeus en la doctrina taoísta nos enseñó que la transformación de impresiones emocionales está asociada a varios factores que ya hemos estudiado en esta sala, pero que hoy vamos a tocarlo por el lado de los músculos que envuelven el área periférica del ombligo y que se llaman el mantra o los músculos plexálicos o plexólicos. Cuando su merced te acostas en el piso y sin doblar las piernas ni doblar los brazos, levanta piernas y brazos simultáneamente hasta que los dos se toquen en la mitad de arriba, acostado en el piso de cúbito dorsal, o sea, de boca arriba. Su merced levante las piernas y los brazos simultáneamente. Entonces uno debe levantar el tronco y las piernas en forma simultánea y tratar de que los brazos se extiendan y toquen las puntas de los pies arriba con las manos extendidas también. Esta runa en acción, que es un ejercicio de mutacelo, de mutación de energía, sirve para fortalecer las transformaciones de las impresiones de negativas en positivas y que no hagan daño, que no nos hagan daño. Tan sencillo como lo oyen, pero tiene mucha contundencia. Este que les habla, cuando me veo confrontado a un impacto emocional, hago ese ejercicio. ¿Cuál es? Aprieto el ombligo, no con la mano, sino tenso el ombligo, tenso el plexo emocional y alcanzo, siento la serenidad, siento la tranquilidad. Es uno de los secretos para la oratoria. Y como su merced preguntó que ante una circunstancia muy pesada, ¿cómo tenemos que hacer para transformar esa impresión? Este es uno de los secretos. Apretar el plexo, que su merced le tocó salir a dar una conferencia, que a una entrevista, que ante un accidente, que ante una agresión, haga ejercicio, apriete el plexo, haga cuenta que alguien le va a golpear en el ombligo y que su merced aprieta inconsciente o conscientemente el abdomen para que el golpe no lo vaya a afectar negativamente. Esa acción genera una conexión de un chakra que allí está y produce un cierre natural. Sí, un cierre natural. Haga la prueba.
Cuando su merced se vea confrontado, apriete el ombligo, manténgalo apretado durante unos segundos y se dará cuenta que tiene inmediatamente una reacción emocional positiva, de serenidad, de más tranquilidad. Por eso el guardián debe usar las armas en el momento indicado. Eso se llama muerte en marcha. Uno de los secretos esotéricos para poder despertar es aprender a usar las armas o las herramientas en el instante propicio. Pero si se identifica con lo de afuera y no usa lo de las armas para defenderse por dentro, las consecuencias van a ser negativas, nefastas, dolorosas, traumáticas. Un día estaba en un segundo piso de una ciudad en Bogotá cuando el teléfono repicaba incesantemente y yo estaba dando una conferencia, era un sábado más o menos a las 3:30, 4 de la tarde, de la hora de afuera, más o más las 9:30, 10 solar, y resulta que el teléfono repicaba y repicaba y repicaba, y como lo tenía en vibración porque no debía interrumpir la conferencia con sonidos extraños, entonces tuve que pedir ante la insistencia de la llamada y llamen y llamen y timbren y timbren, o sea, vibre y vibre el teléfono, le pedí disculpas al público, le pedí el favor a un joven que estaba ahí en la conferencia que por favor me supliera o me reemplazara. Entre tanto, iba a hacer una contesta que había una llamada que parecía que era de emergencia y efectivamente era de emergencia. Entonces, cuando contesto el teléfono, al otro lado, el interlocutor me dijo, se murió su mamá. O sea, mi mamá había desencarnado. Inmediatamente, Dios me ayudó para aplicar la técnica que le estoy hablando y le seguí oyendo las palabras que me decía el interlocutor al otro lado y la verdad, sentí tranquilidad, sentí paz, pude discernir cómo iba a reaccionar y cómo debía reaccionar o reaccionar ante una noticia tan nefasta o tan pesada como ella. Sin ánimo de querer jactarnos aquí de que seamos mejores o no, empero debo testificar que la práctica de las técnicas que los maestros nos han enseñado son contundentemente efectivas, son contundentemente excelentes, pero uno tiene que estar observándose para poder aplicarlas y el resultado sea bueno, sea bueno. ¿Por qué? Porque unos meses antes de que me dieran esa noticia en los mundos internos, o sea, en el mundo de los sueños, mi padre, nuestro padre interno, nuestra madre divina, me habían mostrado todo lo que iba a pasar con mi mamá, tal cual sucedió en los mundos internos y que ya estaba preparado para ello, sucedió en el plano físico, que mi mamá se acostó a reposar y al otro día ya no estaba conectada al cuerpo físico, había desencarnado durmiendo. Entonces, ¿qué pasó? Mis hermanos trataron de comunicarse, no me habían encontrado. Cuando me hallaron, pues como ya les digo, estaba en una conferencia, en plena conferencia, dictando la conferencia y me llegó esa noticia. Ante esa reacción me agarró bien parado, como le digo, la técnica aplicada genera muy buenos beneficios, muy buenos beneficios. Pero nos toca estar ahí alerta, alerta percepción, alerta novedad, como el vigía en época de guerra, decía o enseña el maestro Samael Aumbeor. Hoy Samael Jovator Beor. Y claro, me salvé de una descarga energética. Hay gente que ante esas noticias se deprimen. ¿Y qué es deprimirse? Depresión es un hueco. ¿Qué es una persona deprimida? Una persona que está vacía de energía, se está descargando. ¿Y por qué? Porque piensa en negativo y roba, saca energía, bota energía por mayor. Es como una llanta que se está desinflando. Va a quedar en el piso. Y claro, es por no saber actuar en el momento indicado. Apliqué las técnicas, le contesté al interlocutor, me pasaron a otro hermano que me habló y me dijo algunas cosas, pero con serenidad se reaccionó y se le pidió a ellos que, claro que sí,
que íbamos a entrar en comunicación unos minutos más tarde y lo haríamos como se merecía, y así fue. Eso no solo sucede conmigo, sucede con todos sus mercedes, con todo el mundo sucede, en instantes más o menos, donde las reacciones pueden ser negativas o positivas de acuerdo a cómo sepamos hacer la filtración de esa impresión. ¿Y qué es una impresión? Es una grabación. ¿Qué es imprimir? Pues grabar. Eso es imprimir, grabar. Y las emociones, las grabaciones emocionales son muy, pero muy acentuadas. Y se puede decir que es lo que más se acuerda la gente o nos acordamos los seres humanos en el póster tiempo, en el tiempo futuro, de las emociones que no canalizamos bien, las que nos afectaron negativamente. Eso es lo que más se acuerda o nos acordamos. ¿Por qué? Porque se presentó una descarga, un robo, se puede decir una caída, un golpe fuerte energético, y hay personas que hasta se han infartado. Hay personas que han quedado paralizadas en medio de una impresión emocional no sabida procesar o que no se supo procesar. Entonces estamos brindando esta técnica que el maestro nos enseñó. Ojalá su mercedes estudien los 7 ángeles. Es una técnica para desarrollar los 8 cuadrantes abdominales hasta los abdominales laterales y aún los lomorrenales, o sea, los posteriores, los de atrás, los de la espalda. ¿Todo esto para qué? Para fortalecer el tronco. El tronco es muy fundamental para el ascenso de la energía. Cuando el tronco está débil, el estudiante muta por ahí hasta el plexo solar, hasta el cardíaco. Entonces, se meneste saber que el tronco de nuestro cuerpo es como el tronco de un árbol. Si el tronco es débil, se parte y puede tirarse al piso toda una obra. Pero si el tronco se fortalece, hay más fuerza para que el discípulo, el estudiante, pueda defenderse o podamos defendernos ante esas circunstancias. Yo les quiero invitar a sus mercedes a que estudien esto. Mírense en un espejo el abdomen, pero seamos honestos. Ante un espejo, desnuden su abdomen y miren la naturaleza de la estructura abdominal. Si su merced ve que en el abdomen y el pecho se ven los ojos, la nariz y la boca del dragón interno, su merced van por buen camino. Porque los pechos o los pectorales son los ojos del dragón, o sea, base fisiológica del Cristo interno. Un pectoral fuerte, ya sea de dama o de caballero, permite que tengamos o tenga más visión clara o más clara evidencia de las cosas de la vida. Un pecho flojo, laxo, vamos a decirlo así, flácido, es señal de indisciplina y de falta de conexión de la mirada interna del Cristo íntimo. El átomo no se asoma por el pecho de un discípulo, ahí vibra Leo, el león, la justicia en nosotros. Por eso el abdomen forma la nariz y la boca. Oiga bien, las divisiones de los cuadrantes abdominales forman la boca del dragón, o sea, del Cristo íntimo, físicamente hablando. Entonces el maestro por eso decía que la armonía del templo físico coopera en gran forma en que los cuerpos internos sí se desarrollen. No es al revés como nosotros pensábamos, que teníamos que desarrollarnos primero internamente para luego externamente hacerlo. No es así. Ayuda, claro que sí, pero si el cuerpo físico está cristificándose, la evolución es más fácil o el regreso es más fácil. Por eso el maestro Samael Aumbeor nos enseñó reiterativamente que el primer templo de cristificar se llama el templo físico, o sea, el cuerpo físico es el primer cuerpo a cristificar. Ahí empieza el edificio a construirse hacia arriba y hacia adentro.
cuerpo vital y físico están muy conectados. El cuerpo emocional o astral es el tercer cuerpo. El cuarto cuerpo es el cuerpo mental inferior, que tiene que ver con el corazón, el pecho. El cuerpo de la voluntad es el cuello, la nuca, la garganta, la laringe, la tiroides. El cuerpo de la conciencia, el cuerpo único es el entrecejo, la glándula hipófisis y la glándula pituitaria. Y el cuerpo átmico o espiritual, el íntimo, está conectado con la glándula pineal, que es la misma glándula llamada epífisis. Todas esas estructuras, hay ejercicios hasta para desarrollar los músculos del cráneo. ¿Cómo le parece que el cráneo también tiene músculos? Sí los tiene. Esta Magda, cuando estábamos haciendo los ejercicios faciales que todas las madrugadas hacemos, mirábamos los muslos de la cara, cómo se van desarrollando con la práctica. Es muy importante reconocer que hay músculos en la frente, hay músculos alrededor de los ojos, hay músculos en las mejillas, hay músculos en el mentón. Su merced puede mirar el sistema muscular o miológico del cuerpo en un libro para que identifique que hay músculos en todas las áreas del cuerpo y que son muy pocas las áreas donde no hay fibras musculares y que por eso debemos fortalecer los ligamentos, las fibras de conexión para que el cuerpo sea protegido y tengamos la marcialidad, el arte marcial, el arte marciano, o sea, el rayo marciano, el rayo de Marte, el rayo de Samael, que es el regente del planeta Marte. Él es el regente de las artes marciales. El maestro Samael es el ángel encargado de la defensa de este sistema solar. ¿Cómo le parece? En el templo corazón del planeta Marte está el maestro Samael ahí viviendo en ese sol y él cuida ese templo y solo pueden ingresar aquellos que tengan el rayo marcial despierto. Por eso en la tierra, cuando el maestro Samael, cuando se quedaron las artes marciales en la tierra, en estas últimas épocas, Bodhidharma, quien fue el que trajo las artes marciales a la tierra, él las recibió de su íntimo precisamente buscando defender el monasterio donde ellos estaban, porque aparecían ladrones, ejércitos que se robaban los alimentos o las provisiones de los monasterios, se llevaban, se robaban las damas, las niñas, hasta los jóvenes, se llevaban las herramientas, se llevaban las riquezas y nadie se defendía porque eran dedicados solo al plano espiritual y no tenían preparación física, no tenían educación del templo de Dios, no tenían temple, eran destemplados. Digo el maestro, eso es un desequilibrio, por eso el Tao es el equilibrio entre lo material y lo espiritual, entre la energía, la materia y la conciencia. Ese equilibrio se llama Tao. Entonces Bodhidharma se fue a meditar, a pedirle al íntimo Padre, ayúdenos para defendernos, ya nos están matando mucho, nos roban, nos vilipendian, nos burlan. ¿Qué debo hacer? Enséñeme. Y el Padre le dijo, abre los ojos, porque él estaba con los ojos cerrados mirando hacia adentro. Y claro que hay que mirar hacia adentro, pero cuando él abrió los ojos vio que en una plantica había una telaraña, ahí a la orilla de una cascada. Y en esa telaraña había una araña. Y las arañas extienden las telarañas con varios propósitos. Uno de ellos es el reposo, la reproducción, pero otro de ellos es poder captar alimento, agua, humedad y alicierto sólido, un insecto o algo que caiga allí, ellos de eso se alimentan. Entonces vio que la araña estaba ahí y cerca en una hojita había una mantis religiosa y la araña saltó desde la telaraña a envolver la mantis religiosa que no había caído a la araña pero que estaba cerca. La araña saltó y la mantis religiosa hizo un movimiento que se llama el movimiento de mantis, que es una técnica de Wushu, de Kung Fu, que el maestro nos enseñó y que Bodhidharma la vio en ese insecto que se llama la mantis religiosa. Entonces él vio que esa mantis religiosa, que es un insecto, sabía defenderse, sabía defenderse. Y ella no mató a la araña, se defendió y salió volando y se fue. Eso se llama defensa personal o defensa del templo de Dios. Ella protegió su vida y la de la araña porque simplemente la bloqueó y salió volando. No le causó daño. La araña sí le iba a hacer daño a la mantis.
Por eso el objetivo de las artes marciales es defendernos y defender hasta al que nos está agrediendo para que no nos mate ni se mate, ni se haga daño. Ese es el verdadero objetivo de las artes marciales. ¿Y por qué estamos hablando de ello? Porque Bodhidharma descubrió que los insectos tienen mecanismos de defensa. Después miró a la serpiente cómo se defendía, miró a la grulla cómo lo hacía, miró que el tigre, oigan bien, el águila, los activienes, todos tienen técnicas de defensa. ¿Quién le enseñó esas técnicas de defensa a esos activienes? Dios, el íntimo en ellos, la esencia pura, el Cristo íntimo que está en todo lo viviente, puesto que el Cristo es la vida. Entonces él dijo, pero si los insectos tienen mecanismos de defensa, ¿nosotros cuáles son? Y claro, el hombre está llamado a ser el rey de la naturaleza, entonces él empezó a copiar cómo era que los animales se defendían. Y así forjó un grupo de 33, después de 66 y por último de 99 monjes en ese monasterio, en esos monasterios, y empezaron, ya no eran flacos y enjutos de solo ahí meditar en loto ahí, y algunos hasta barrigones porque había indisciplina interna. No se había descubierto que el templo hay que templarlo. El templo no se llama templo por nombre, es porque es templado. Y las fibras musculares son el temple de nosotros. Y hay que templarlas, las fibras. Cada vez que se templa una fibra, se muta la energía. En vez de que se fornique por ahí en una polución, en una eyaculación, se convierta en tejido de protección que se llama fibra muscular. Eso se llama mutar, cambiar la masa en una energía creativa, edificante, la transformación de esa emoción de ser perezosos y no hacer nada, o solo acostarse por ahí a hacer vocalizaciones y no hacer unas runas o unos ejercicios que impliquen desarrollo integral, físico, moral y espiritual. Nunca más volvieron los ejércitos a robarse el ganado, ni las provisiones del monasterio, ni las damas, ni las señoras, ni los niños, ni los jóvenes. ¿Por qué? Porque estos monjes defendían su templo con gallardía, aprendieron que el verdadero Hijo de Dios defiende su vida y la de sus semejantes, sus pertenencias. Eso se llama defensa personal. Hoy en la tierra han traído es ofensa personal, son torneos donde se agarran a pata y puño, se parten la nariz, se parten las costillas, se parten las piernas, y a eso llaman disque arte marcial. No seamos mentirosos, hombre, eso no es arte marcial. Eso es deporte marcial, eso es violencia marcial. ¿Cómo van a que por una medalla de lata ahí que de color amarillo y que de oro? Eso no es oro, ni siquiera tiene un gramo de oro. Y para irse a destortillar, a partirse, a dañarse, a lesionarse, eso es maldad, eso es dormir la conciencia. Por eso el maestro Kelly no nos dejaba a nosotros ir a torneos estando preparados para defendernos en plenitud, bloquear cualquier peligro de nuestra vida, de nuestra integridad. Ir a un torneo a que una persona de pronto por ahí vacile y nos haga daño y uno queriendo favorecerlos y no ellos van a noquearlo para que le den la medalla de oro, el trofeo, muy feo. Y a eso llaman aplausos y que campeón y ganó porque le reventó la nariz, quizás de un patán lo descifró y lo dejó noqueado ahí en el tatamis. A eso llaman disque habilidades. Eso es ego. Por eso un deportista marcial no está dispuesto por simple ser un payaso, un actor más, presentarse en un evento para maltratar o que lo maltraten. Eso no es arte marcial, eso es pelea callejera. Eso es ego, alimentación de la maldad, de emociones negativas. Entonces Bodhidharma templó su organismo y Bodhidharma, su cuerpo era desarrollado en forma integral, como el Maestro Jesús Cristo. Era un hombre runa, un hombre con un cuerpo hermosísimamente desarrollado, igual que el Maestro Samael o Avatar Beor y el Maestro Kellyon. Sacaban tiempo en la autodisciplina para forjar, templar, volver las fibras fuertes, también elásticas, no solo el íntimo en las prácticas de vocalización, rúnicas, mántricas, en los rituales de recibicierto, de multirúnico y demás, también hay que hacer físico. Eso se llama despertar, que es despetrar,
que es dejar de ser rígidos y perezosos y empezar a movernos mejor para fortalecer el templo y hacerlo templado. Eso significa templo, templado, temple. Y así el ser se expresa mejor. Entonces ahí en el ombligo existen 7 ángeles, o en el abdomen y en el cuerpo existen 7 ángeles regentes del ki. Regentes del ki significa que mueven la energía aquí de todo el cuerpo. Por eso el plexo solar en Japón hay un ritual que se llama el seppuku. Era un ritual en la cual antes de ser violado un guerrero, ser vilipendiada a su familia, ellos ponían la daga en el plexo y se hundían la daga ahí. Se llamaba el ritual de sacrificio o inmolación propia. Antes de ser humillados o vejaminados, violados, preferían la muerte en una forma honrosa. Claro, era un suicidio, pero peor que fueran violados por el ano y que fueran torturados y haber sacado o entregado los secretos que no debían ser entregados. Por eso, o sea, el seppuku existió y era un ritual legal ante los ojos de Dios, pero en época donde la vida estaba en riesgo total y que ya no había otra salida. Ahí la bandaga se hundía ahí en el plexo. Eso ya no existe hoy. Ese ritual fue abolido y claro, la defensa ahora está proyectada en otra dirección. Entonces, para terminar el día de hoy, los invito a que sepan que hay otras emociones mortales que yo esperaba que sus mercedes comunicaran, pero casi nadie se comunicó. Pero ver una película de cualquier tipo de película hoy que llaman de acción, donde el uno mata al otro, donde el uno humilla al otro, donde el malo humilla al bueno hasta que se le da la gana, y por allá al final del video presentaban que el bueno saca fuerzas sobrenaturales, dicen fuerzas de flaqueza, y entonces empieza a vencer al malo hasta que lo mata y eso todo el mundo lo aplaude, eso es maldad. Porque se supone que el malo estaba burlándose del bueno y el bueno al último mata al malo. ¿Eso qué es? O sea, alcanzó grado peor porque asesinó al que más le hacía. En cambio, la respuesta del Cristo es vencerlo y perdonarlo, ayudarle para que se conecte con el camino y pueda ser mejor también. Eso fue lo que hizo Jehová en los cielos. No nos mató a nosotros por rebeldes, nos sacó, nos venció. Miguel, el estandarte protector de la fuerza neutra en los soles o en los cielos, fue el que nos ayudó a sacar. Y hoy viene hasta aquí diciendo, bueno, ¿quiénes se han arrepentido? ¿Quiénes quieren arrepentirse? Y me lo vuelvo a llevar. Pero los voy a ver. Entonces nos pone a prueba. Muchas pruebas, muchos exámenes tenemos que pasar para poder ser tenidos en cuenta como arrepentidos o seres que quizás podemos salir al otro lado si nuestras obras mínimamente cubren los requisitos que Jehová Dios exige para que un discípulo vuelva a ser aceptado en los salones de la luz, en los salones de la conciencia despierta, que son los soles, que internamente llaman los chakras. Entonces, venerable maestro Galochandi, que todavía sería bueno que ubicara ahí el simbre de su maestro en el portal para identificarlo y grabárnoslo. Esa es una de las técnicas, ojalá la ponga en práctica y descubrirá. Investigue qué son los 7 ángeles y estúdielos, todos los que están en la sala. Se van a dar cuenta que hay diferentes formas para que progresemos en forma integral si practicamos esta sagrada doctrina. Gratísimas a todos. Adelante, maestro Galochandi, le estamos oyendo. Bueno, queremos agradecer entonces a todos los miembros de la sala. Maestra Barribalcer, su merced, ¿cómo está oyendo? A ver si podemos elevar la oracel, alguien de la sala que eleve la oracel y terminamos por este hoy. Claro que sí, venerable maestro, se oye fuerte y claro. Maestro, aquí nos solicitan que si nos hace el bien de redecir
el orden en el que se deben cristificar los cuerpos. Dijo su merced que el físico era el primero, y enseguida Licencia, sí, él estaba teniendo un poquito de dificultad en el audio. Gratísimas, venerable maestro Arcolanda, eh, por lo que nos ha indicado acerca de las emociones. Y ya voy a tomar en cuenta, voy a leer lo que usted me recomendó y poner también en práctica con los ejercicios abdominales, a ver cómo resulta, ¿no? Porque nosotros tenemos que ser practicantes. Entonces, gratísimas, venerable maestro. Gratísima a su merced. Y recuerden, el orden de los cuerpos es primero cuerpo físico, que está conectado con el vital, serían dos cuerpos. El cuerpo vital es el cuerpo de los meridianos de energía chi, los meridianos bioenergéticos, los meridianos que transportan la energía eléctrica más mutada o más sutil, que el cuerpo primero biporta por la médula y luego lo extiende por todas las áreas periféricas. El tercer cuerpo es el cuerpo emocional o astral. Es el tercer cuerpo a cristificar. Después el cuerpo mental inferior, que tiene que ver con el corazón. Después el cuerpo de la voluntad, el cuerpo de la palabra limpia, que es el cuerpo causal, está en el cuello y la garganta, la glándula tiroides. Después el sexto cuerpo es el cuerpo búdico, el cuerpo de la conciencia superlativa, el cuerpo de la mente superior o la mente divina, que se llama el Hament. Y el séptimo es el cuerpo del íntimo, el cuerpo ádmico, el cuerpo de la santidad, de la sacridad verdadera. Esos son los 7 cuerpos y el orden es hacia adentro y hacia arriba. Claro, debemos tener bases intelectuales, bases espirituales para poder iniciar ese proceso, pero la construcción en este mundo es de abajo hacia arriba. Por eso el maestro Samael Aumbeor lo dijo claro, el primer cuerpo a cristificar es el cuerpo físico. Por eso él fue un hombre runa, el maestro Samael fue un hombre runa. Samael Aumbeor nos dejó un libro que se llama Magia Rúnica y Ejercicios de la Macería. Ese libro enseña formas, diferentes posturas técnicas marciales que se enseñaron en el Tíbet por nuestros maestros llamados los lamas o las llamas, las flamas, los fuegos, y el cuerpo debía templarse y debe templarse para que Dios se exprese mejor en nosotros. No estamos diciendo que la persona solo se enfoque, no estamos diciendo que la persona solo nos enfoquemos al plano físico y abandonemos los otros cuerpos, no señores, pero el cuerpo físico se tiene que limpiar, purificar, templar para que el ascenso sea mejor. Una persona que tenga el piso pélvico, las musculaturas de la pelvis débiles, no se autoengañe si quiere ser casto, jamás lo va a conseguir. Es una mentira que nosotros los esoteristas nos metimos por mucho tiempo porque creíamos que con un mantra íbamos a hacer que la energía subiera, y por eso hubo tanto fracaso en el movimiento gnóstico, en la iglesia gnóstica, porque las personas al ver que el semen se les salía, culpaban y se sentían frustrados y abdicaban de la doctrina y salían a volver a ser profanos y a tomar trago porque decían que no servía. Sí sirven las técnicas, pero hay que tener una preparación adecuada, y por eso los maestros vinieron a enseñarnos el Tao en la vida diaria. No es solamente por la noche, que cuando lleguemos a meditar en la alcoba o en la casa, no. No solo es por la managda, cuando estemos en el recibimiento del día o en las prácticas a la aurora o al amanecer, no. Es durante todo el día, y por eso se meneste obtener ciencia para poder alcanzar la conciencia. Por eso los invito a que estudiemos la doctrina desde la base y busquemos ser integrales en el proceso teórico práctico. Y así podemos integrar a muchas otras almas a que conozcan esta doctrina. Mire, hace unos días estaba en una barra que hay aquí afuera en un asa, donde Dios nos tiene por estos días, y estábamos un grupo de monjes ahí haciendo unos ejercicios de barras, y pasaron unas señoras vecinas de por aquí y vieron que habían ahí o habíamos unos monjes haciendo sacrógesis,
y como estaba haciendo sol, la mayoría nos habíamos quitado la camisa. Entonces, fue un acto pasajero, pero vea la impresión que generó. Después, fuimos a una tienda a comprar unos fósforos que menester y estaba una de las señoras que pasó con otro grupito aquí caminando cerca donde nosotros vivimos y nos vieron. Y me preguntó la señora que si nosotros teníamos aquí una academia o un grupo que diera ejercicios, que porque a ellas les gustaba caminar, pero que les gustaría aprender otros ejercicios diferentes. Entonces dijimos, claro, le contesté que sí, que nosotros teníamos grupos y que ayudábamos, solo que como teníamos responsabilidades nos tocaba fijar unos horarios y la señora nos dijo que ojalá que ella como presidente de la acción comunal, porque es la presidenta de la acción comunal, dijo que iba a invitar a otras amigas que iban con ella a caminar para que pudieran ser guiadas en los ejercicios. Mire cómo una imagen bien adecuada genera una impresión positiva y la gente va a querer también pertenecer a esa disciplina. Pero si hubiera visto un poco de gordos papochos ahí, escurridos, flacos y calaverudos, olvídese que van a decir que ojalá nos tiren ejercicio. Y dicen, no, a la gente toca es darle de comer, tal vez harían una, un convite aquí para traernos mercado porque nos vieron fue desnutridos. O de pronto gordos y papochos ahí, barrigones y escurridos, y no, eso qué desánimo tan feo, la gente es desordenada, son abandonados. Entonces mire que la impresión se puede emplear para un buen objetivo. Y lejos de ser vanidosos en la estructura del cuerpo, porque el objetivo no es vanidad, es tener un cuerpo donde el Cristo pueda expresarse mejor, donde Dios, que es Jehová, tenga un templo donde hablar, donde expresar, donde comunicarse. Bueno, venerables maestros, hermanos, mahatmas, gratísimas por haber dado la oportunidad de que estemos en hoy estudiando el tema de las emociones, no solo las que matan, también las que vivifican. Managda, jueves de afuera, que es martes de Dios, a las 5 de la tarde de la hora común. Estaremos volviendo a reunir porque vamos a hacer la tercera fase de esta Managda. Vamos a explicar cómo el maestro enseñaba para que nosotros desarrolláramos el emocional superior, haciendo que nuestra vida sea menos corrompida, más conectada con la fuerza de nuestro Cristo o nuestro íntimo. Benditos sean por la paciencia y vamos a despedirnos. Yo me despido ya con su merced y ahora el que se va saliendo de la sala puede decir, bueno, se despide más de la ciudad tal y bueno, y sale como corresponde a personas educadas que también tengamos el derecho de oírle la voz despidiéndose bonito. Bueno, benditos sean todos, paz y luz, paz inverencial adelante, venerable maestra Barrio Alcer con la oracel, o el ser que va a hacer la oracel y enseguida pues estamos oyendo la despedida a todos los seres que lo quieran hacer. Adelante. Claro que sí. Maestro, aquí, insistente Inti, la hermanita Dayana nos dice que tiene una pregunta, pero le invitamos a que el día de Managda, que en este mosiete tome cita de cuál es su pregunta y el día de Managda nos haga el bien y la exprese. ¿Está bien, maestro? O maestra la puede expresar hoy si quiere y Managda la contestaríamos, se va mediante, adelante. Ah, bueno, maestro, la primera pregunta que estaba era la peticel de que redijera cómo es que se titula el libro del maestro Samael. Adelante. Primera pregunta. El ¿Sí libro es se posible, llama maestro? Ejercicios, se llama Magia Rúnica y Ejercicios de la Macería. Tratado de Magia Rúnica y Ejercicios de la Macería, escrito por el maestro Samael Aumbeor. Macería. Otro libro que enseña sacrógesis para transformación radical se llama así, Transformación Radical, escrito por un discípulo del maestro Samael que se llamó el Venerable Maestro de Soto. El nombre de él era Efraín Villegas Quintero. Ese libro también el maestro Samael ahí enseña cómo se prepara el templo, el hijo, el hijo del maestro Samael Horus, Osiris, como estaba mostrando ahí los sacrógesis, dirigido por el maestro Samael Aumbeor, allá en México, en el Distrito Federal.
Entonces también pueden estudiar ese libro y ahí están los acrones de preparatoria de un discípulo. La mayoría de nosotros los estudiantes gnósticos lo volvió fue todo lo teórico, solo vocalización y rituales, y se nos olvidó la práctica, la doctrina diaria, y por eso no volvieron a despertarse en los maestros en ellos o en nosotros, porque estábamos dormidos cada vez más. Pero eso tiene un cambio y por eso llegó el Tao. Adelante, maestra Barredocer. Claro que sí, ahora sí, venerable Magda Dayana con su pregunta. Buenas noches, les saludo a todos. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, se oye fuerte y claro. Adelante con su pregunta. Bueno, perfecto. Buenas noches, mi nombre es Dayana Kun y yo tengo una pregunta con respecto a las emociones, maestro, y quiero comentar de pronto atrevidamente aquí y frente al grupo que pues yo soy una mujer de 40 años, yo me separé hace más o menos unos 11 años del papá de mis hijos y yo recuerdo muy bien que yo mientras viví con él, yo sentía unas emociones muy difíciles de manejar y que eran unas emociones que en esta convivencia con él, pues él me golpeaba, él tomaba, eh, pues era una situación muy compleja. Yo sabía en mi consciente que eso estaba mal, pero yo sentía como una fuerza que me mantenía ahí, que me mantenía ahí. Era como que mi mundo tenía que seguir siendo ahí y yo recuerdo orar mucho. En esa época no conocía de la doctrina, pero sí recuerdo orar muchísimo y pedirle mucho a Dios, al universo, a los seres supremos que me dieran el valor de hacerme valer. Pero hoy en día que ya todo el tema está superado y que mi ser es un tema muy distinto, yo tengo la pregunta y precisamente esta tarde venía preguntándome qué era esa fuerza, porque yo la analizaba y yo no sentía como que fuera eh, algo tan mío, yo sentía que era algo más como que me jalaba a seguir ahí en esa situación y repetirla a pesar de que mi consciente sabía que no estaba bien y que yo tenía que terminar con esa situación, pero quisiera saber si, y yo sé que hay algo espiritual y quisiera saber si su merced tiene respuesta y cómo se maneja esto. Gratísimas. Madre, muy interesante el tema y sirve para que Managda o mañana jueves, o sea, martes de Dios, que es jueves afuera, sigamos o lo tomamos como punto de referencia para iniciar la conferencia de Managda. Managda la invitamos a la misma hora de hoy, por la misma sala, para que hagamos este estudio y autoestudio. ¿Vale, madre? Bueno, ok, muchísimas gracias, maestro. Bueno, el Maestro, maestro Carlos Chanri tiene la mano levantada. Adelante, maestro. Si usted quiere decir algo o hacer la oración, adelante. sí, sí, tenía una pregunta. Mire, maestro, no sé si sea posible, pues, ojalá el día de mañana también, pues, eh, topar un poquito del tema. Bueno, si bien es cierto, hoy fueron las emociones, pero a ver si de pronto puede sacar unos minutitos y ampliar. Hay un tema que, como es me gustaría que usted más que todo que lo trate, ¿no? Han tratado otros maestros, pero todavía a la final me he quedado todavía con más preguntas que respuestas. Entonces, el tema, o sea, a veces que saca unos minutitos después de su conferencia, es acerca de lo que es el Señor Jehová, cómo es su comportamiento en el Antiguo Testamento, o sea, en la parte literal, ¿no? Del Antiguo Testamento, y lo que viene siendo también, digamos, que como ahí se lo tiene al opositor, pues a Satanás, ¿no? Entonces, o sea, ¿en qué sentido todas las preguntas van? En el sentido en que, pues, me he dado el tiempo, pues, en estar leyendo en hebreo, pues, y comparando con las traducciones, pero realmente hay algunos errores, y no solamente errores, sino unos errores a las traducciones. Pero me hace a mí pensar otras cosas también porque pues veo que hay un poco de muertes y pues no hay ningún ser amoroso y piadoso como nosotros pensamos en el Señor Jehová, sino más bien se habla de que hay miles y millones ¿cómo es de muertes y situaciones bastante negativas del Señor Jehová, pues de que inclusive mata niños de pecho,
y a los aldivienes, pues, y un comportamiento que a veces ni un ser humano puede tener, ¿no? ¿Y cómo va a ser esto de un Dios? Y lo otro, pues, más bien, y una cuestión, estaba haciendo una pregunta, digo, pues bueno, y este ser negativo que supuestamente lo tenemos como Satanás, digo, a ver, veamos ver cuántas muertes van haciendo. Y entonces me di el tiempo a estar viendo, revisando, y solamente se habla que hay una confrontación de que le hizo cuando fue en la familia de Jacob, que fueron como 10 nada más. Entonces la atribución de muertes son más del Señor Jehová que del mismo, de este mismo ser, Satán, ¿no? Y como es, lo vemos como en una forma negativa ahí. Entonces, eso más o menos es referente, a ver si usted puede aclararnos un poquito más de ese tema. Y pues eso más que todo, maestro, licencia por todo, pues y disculpándome, pues saliéndome un poco del tema, ¿no? Que bien es cierto era de las emociones, pero si de ser posible mañana usted puede tocar un poquito ese tema, pues gratísimas. Eso, venerable maestro. Es que precisamente, Magda, podemos tocar ese tema también. Me adelanto lo siguiente, venerable. La Biblia hoy se llama así porque es la unión de muchos libros. Eso significa Biblia, reunión de muchos libros o de muchos rollos, de muchos papiros, de muchos escritos. Y muchos de los escritos están en hebreo, otros en griego, otros en arameo. Y esto, en las traducciones, todo se lo pusieron a Jehová, todo. Por ejemplo, cuando estuve en Nueva York hablando con la comunidad que perteneció a Martín Lutero, ellos tienen en Nueva York una Biblia que no la dejan tocar de nadie, ni siquiera ellos la tocan. Está en una vitrina y tiene un sistema que ellos diseñaron para pasar las páginas por una especie de hilos en una forma muy suave para que no se dañen las páginas. Y me puse a investigar algunas de las inquietudes que tenía a nivel espiritual con ellos y les dije que si me permitían leer en la Biblia que Lutero sacó del Vaticano, en la traducción que Lutero sacó del Vaticano, algunos apartes, y resulta que cuando, cuando dice que Jehová, en la Biblia en Génesis dice que Jehová dijo hágase la luz, ahí no dice que Jehová dijo, ahí dice Yahweh, óigase bien, Yahweh, Dios dijo hágase la luz, y resulta que Yahweh después se llamó Yahvé cuando cayó. ¿Y qué pasó? Yahweh era mandado por Jehová Dios, que también se llama Adonai, que también se llama Yod Jehová, es el mismo en diferentes traducciones o traducciones. Entonces, ¿qué pasa? En la Biblia a los traductores les pareció fiel, común, fácil, ubicarle todo lo que se refiere a Dios, Jehová, o en algunos casos Yahvé, y no fue así. En algunos apartes de esa Biblia, donde hubo muchos asesinatos, decía Belial ordenó que no quedara meante a la pared, que no quedaran ni las bestias ni las mujeres. Belial era un demonio, era un dios caído. Y ahí aparece como Jehová, o sea, todos se lo echaron a Jehová. Lo mismo pasa en la actualidad. Los seres humanos cuando desarrollan deseo de venganza contra un ser humano le inventan mentiras y le ubican delitos que nunca ha cometido, pero con tal de vengarse de ella o de él, se dedican a escribir o a decir o a publicar mentiras. Lo que está pasando aquí en Colombia con nuestro hermano Justipor, el presidente Gustavo Petro, que le inventan muchas mentiras. A los maestros les han inventado muchas mentiras, hasta nosotros. Esta mañana estábamos hablando con unos estudiantes que están aquí en la sala. Con esto quiero terminar el estudio de hoy. Y resulta que cuando vivíamos en un pueblo por allá en Antioquia que se llama Guarne, y cuando los de la iglesia romana descubrieron que estábamos formando un grupo en muy poco tiempo, los evangélicos tenían poquita gente, los adventistas, los pentecostales, muy pocos, y nosotros empezamos a crecer y ya teníamos 75 miembros en poco tiempo y eso les dolió demasiado, los ofendió, y empezaron a decir que yo me acostaba con todas las niñas que iban a las conferencias, que iban a hacer ejercicios con nosotros,
que yo hacía orgías con ellas, un poco de mentiras, y que las mismas niñas que están y que estaban esta mañana en un ritual que hacemos que se llama el sacrofonesón, y una de ellas estaba ahí con la hija, le dije, mija, su merced alguna vez vio que yo accediera o que de pronto hubiera habido un comentario de que yo me acostaba con alguna de sus mercedes, las miembros de la doctrina ya, obviamente nunca pasó, pero para Satán escribe o para la chismografía, las emociones negativas que ellos manejan, indilgan delitos que nunca hemos cometido. ¿Para qué? Para por celos, envidia, levantar un falso testimonio y una acusación mentirosa y calumniadora contra un hermano. Ese es el Satán interno. Entonces después dicen, sí, así son los taos. O sea, todo mundo, que todos los taos somos malos, según ellos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan igualarnos a ellos para que su frustración de fracaso en el camino espiritual aparentemente se parezcan en el fracaso que supuestamente ellos nos quieren poner a nosotros y así sentirse satisfechos de que nadie los está superando en sus maldades y que no hay alguien que los supere haciendo lo contrario, haciendo las cosas bien. Eso sucedió en la Biblia similar, similar. Sí, sucedió con Jesús Cristo. Dicen que Jehová Dios no tenía amor, oiga, que las fatuas, qué calumnia tan impresionante. Por favor, léanse los libros de la Biblia y descubren el amor de Jehová cuando que estaban esclavos, los sacó, les empezó a purificar, nos empezó a dar pan, una nutrición celestial, extraterrestre, para que nuestra naturaleza física cambiara. De noche nos alumbraba con las naves, la nave Omsis, de día nos hacía sombra con la nave para que el sol nos quemara. Las ropas con el maná que comíamos, las ropas crecían en nuestro cuerpo, o sea, había unos actos de química y física de altísima tecnología que hoy no existen. Nos purificó, nos limpió para introducirnos a la tierra prometida, que es al interior de la esfera donde está el sol central, donde no se muere, allá se vive hasta 1200 años y más, y no existe la maldad, la enfermedad, la suciedad que existe aquí afuera en la periferia. Eso es amor de Dios. ¿Cuánto le dijo a Moisés que liberara a su pueblo, que fuera y le hablara al faraón? Eso es amor de Dios, hombre. Tienen secuestrado a sus hijos, el papá va y pide, manda un emisario, mire, le voy a dar demostración de que yo estoy queriendo ayudar, que usted no se encarmen más, suelten a mi pueblo, déjenlo salir, no se encarmen más. Y claro, todos lo achacaban la maldad a Jehová Dios. Cuando Jehová Dios impuso los mandaciertos, era un ordenacierto para que quitáramos el desorden. Eso es amor, amor, que no matar, que no robar, no adulterar, todo ello era conciencia para que no sufriéramos más. Eso es amor de Dios Jehová. Pero ¿qué sucede? Satán es muy astuto y hoy quiere sembrarle cizaña a Jehová y decía que era un Dios sanguinario, que mataba, que pedía sangre, cuando muchos de los protagonistas de la Biblia aparecen demonios como Belial, aparece Astarot, aparecen demonios que Belcebú y otros que hacen o hacían la guerra a los seres humanos, y todos se lo culpaban a Jehová Dios. Tengan cuidado, nunca se repongan a repetir las cosas, porque es como que su papá lo crió a su merced, lo ayudó y después aparece un chismoso diciendo que su papá es lo peor que hay en la tierra, entonces tenemos que creerlo. Obvio que no, tenemos que vivir del testicierto directo y no del chisme indirecto. Y claro, eso es parte o por ser de la maduración esotérica de un discípulo. Por eso los invito a que estudiemos Managda, nos vemos Dios mediante, nos oímos a la misma hora de hoy y seguiremos ese estudio tan importante. Bendito sea mi maestro, gratísimas por su pregunta, muy valiosa. Mañana la seguimos discerniendo porque tenemos que ubicar en la Biblia el amor de Jehová Dios, cómo se exageraba con nosotros para que demos gloria y honra a Dios y no caigamos en los enredos de la telaraña perversa del enemigo de las almas. Dios es amor consciente. Bendito sean paz y luz, paz inverencial. Adelante.
Gratísimas, venerable maestro. Antes de dar por finalizada este espacio sacro, vamos a solicitarle al Hermagdu que hizo la última pregunta para que nos haga el bien y eleve la plegaria de cierre. Adelante, Hermagdu. Maestra, es el maestro Galochandi. Lo que pasa es que él tiene un simbre ya develado, pero aún no nos lo hemos grabado. Ojalá lo escriba en el portal para que podamos grabárnoslo. Maestro venerable hermano Galo Chandi, si su merced quiere elevar la plegaria o la oracela al Supremo Hacedor de gratitud por esta oportunidad que nos dio para estudiar la Sacra Doctrina Taoísta, le agradecemos. Adelante. Adelante, maestro, le estamos oyendo. Abra el fono, desmutéelo para que podamos oírle. Parece. Ya, tenía un poquito de crisis con el teléfono. Y ahorita sí, ya puedo. No sé si me escuchan Adelante. allí. Ya, Sí, ok. le estamos oyendo fuerte y claro. Adelante, venerable maestro. Bueno, empiezo. Gratísimas, Padre, Madre Celestial, gratísimas por licenciarnos a escuchar estas gratas palabras a través de nuestro venerable Maestro Arcolanda. Real Inti, es un placer escucharlo para nuestras almas, que cada uno de nos sigamos creciendo en la parte espiritual. Gratísimas Maestre, gratísimas por la presencia a todos los seres que están aquí en la sala y que tengamos un lindo descanso y un bendito despertar el día de Magnagna. Aum, aum sea. Aún sea, gratísimas, gratísimas, venerable maestro Arcón, por esta gran bondad de acompañarnos en este sendero de la liberación de las almas y gratísimas a los seres que se dieron cita en este hoy. Hasta pronto, le esperamos, Managda. Benditos sean todos. Adelante, maestro, con su despedida. Maestras, gratísimas. Otra vez, gratísimas a todos. Gratísimas especialmente a nuestros maestres que nos dan la oportunidad de ser útiles a esta sagrada doctrina, cumpliendo con el tercer factor de la evolución de la conciencia, que es permitir la expansión del conocimiento para que otros también puedan crecer, así como nos ha servido tanto a nuestras vidas, a sus mercedes también les pueda servir. Que tengan un buen día y Dios mediante Managda estaremos volviéndonos a reencontrar por este mismo portal de tu sacra sexualidad. Bendita sea Maestra Orivalcer y hasta Managda. Paz y luz. Paz y luz, paz inverencial. Hasta pronto, maestro y demás seres aquí en la sala. Hasta pronto, paz y luz. Hasta pronto, paz y luz. Hasta pronto, paz y luz, paz inverencial.